No. Salí de Puebla con dirección a Morelia como todos los viernes a las 3 de la tarde. La empresa tiene entregas programadas martes y viernes. La diferencia con los martes es que ese día terminan de cargar la caja a las 9 de la mañana. Para evitar el bullicio de la capital, mi ruta bordea el Estado de México. Una vez, a la altura de Tezontepec, apagué la música, guardé silencio y puse atención a los ruidos que venían de afuera. Un sonido repetitivo llamó mi atención. Se escuchaba como si en una de las llantas estuviera atorado un pedazo de madera, seguramente pegado con un clavo. En cuanto lo creí seguro, me empecé a orillar. Ahí el carril de acotamiento es más pequeño de lo común. Para evitar un accidente tenía que quedar lo más pegado al borde de una zanja que dividía la carretera del árido paisaje. Inspeccioné todas las llantas de un solo lado y encontré todo en su lugar. Luego me fui a la zanja para ver las del otro lado. No era una madera, era más bien un trapo que estaba pegado como con una resina. Fue un poco difícil retirarlo. Entonces regresé a la cabina. Ante la puerta me estaba esperando una persona. Al verla di un pequeño salto porque no esperaba encontrarme con nadie. Era un joven como de unos 25 años, estaba descalzo, llevaba una mochila en hombros, se veía cansado. Me dijo que si lo podía llevar. Antes de permitirle que se subiera, le pedí que me dejara ver qué tenía en la mochila. Por seguridad quiero que sepas, a un puñado de compañeros los ha sorprendido una muchacha aparentemente indefensa que después de dejarla subir un poco adelante saca un arma de su bolsa y con ayuda de un coche que viene siguiéndolos les despojan de todo lo de valor. El joven se sube y coloca la mochila entre los dos. Se va callado al principio, pero luego le hago la plática y me empieza a contar de su vida. Me dijo que se salió de su casa cuando tenía 14 años. Me dijo que su papá lo golpeaba a él y a sus hermanos. Me dijo que cuando él era niño, esa carretera apenas la estaban construyendo. Se me hizo muy raro, pues esta persona se veía 10 años menor que yo y hablaba como si hubiera nacido en los 70s. Me dijo que no tenía ni 3 días vagando de un poblado a otro cuando lo atraparon. Al principio pensó que sus papás habían sido, pero eso solo pasa con las familias ricas o en televisión. Su propia familia no podía pagarse una operación de este tipo, de la camioneta que te despierta a mitad de la noche para llevarte a rehabilitación. Pues él dijo que terminó en un internado. Meses después ocurrió un accidente en donde murieron varios de sus compañeros y él escapó. Me acuerdo de todo esto que me platicó porque mientras él me lo contaba, yo estaba pensando en que algo tan extraño tenía que contárselo a mis hijos, que siempre les gusta oír mis experiencias en la carretera. Susurrando me dijo que él no tuvo nada que ver con el incendio y me mostró una sonrisa malvada. Inmediatamente después tomó su mochila, la abrió, buscó en el interior y sacó un revólver. Te juro que el miedo reaccionó en mí en menos de un segundo. Al ver el arma sentí que me hormiguearon los pies, las piernas, la espalda, los brazos y las manos, además del cuello. El muchacho entonces se aseguró de que el arma estuviera cargada. Yo no sabía si detenerme o no, si cualquier movimiento en falso podría hacerlo reaccionar. En realidad no iba contra mí, pero yo era incapaz de saber cuál sería su siguiente movimiento. El hombre se inclinó un poco hacia el frente, abrió la guantera, introdujo el arma y luego volvió a cerrar el compartimento. Pasé de pensar que me iban a asaltar a que me iba a pasar algo peor,
que me iban a incriminar en un delito. Iba con la mirada perdida en el camino, pensando en cuál debía ser mi próximo movimiento, además de preguntarle a esta persona qué estaba tramando, qué estaba haciendo. Pensé seriamente en soltarle un puñetazo. Quise asegurarme de que no traía otra arma consigo y que no podía correr el riesgo de que él esquivara el golpe, porque entonces sí estaría acabado. Estaba por actuar mirando en su dirección cuando de pronto él mismo reacciona, señala al frente y me grita que tenga cuidado. Una persona se atravesó la carretera, un sujeto se puso frente a mí. No pude apreciarlo más que por un instante y te juro, se me pone la piel chinita de solo recordarlo. Era la misma persona que venía en el asiento del copiloto. No pude evitarlo, pisé el freno, pero no fue suficiente. De todos modos se escuchó el golpe. El corazón me latía al 1000. Seguí intentando bajar la velocidad a 0. Hice que las llantas derraparan y que apareciera un horrible olor a quemado. Todo esto mientras ignoraba que la persona que venía en el asiento del copiloto había desaparecido. A lo mejor la estafa había salido mal. Probablemente aquel que se me puso frente al tráiler era el cómplice del sujeto que había dejado subir al camión. Entonces, ¿debería regresarme a ver? En este tipo de accidentes no sé cómo es que siempre aparece la policía a los pocos minutos. Bueno, creo que sí lo sé, y tú también. Antes de decidir si bajar o irme, abrí la guantera para deshacerme del arma. Para mi sorpresa, el revólver ya no estaba. Mucho mejor para mí. Arranqué la unidad y me fui. Todo el fin de semana estuve mirando por encima del hombro, pensando en que alguien me podría haber visto huir de la escena, en que una persona en cualquier momento me señalaría a mí o al camión. No escuché en las noticias nada al respecto, ni siquiera en la frecuencia que usualmente tenía sintonizada con el radio. Quise pensar que a quien golpeó el camión pudo sobrevivir, aunque claramente creo que si hubiera desaparecido, le habría hecho un favor a la sociedad. Te reitero, no vi el momento en que el sujeto que estaba a mi lado bajó del tráiler. Tampoco pensé mucho en cuál habría sido la razón por la cual me pareció haberlo visto a él mismo frente al camión, y si no era él mismo, seguro su hermano o alguien muy parecido. La pistola tampoco apareció, ni en los asientos ni debajo de ellos, y mucho menos en la guantera. El martes siguiente, cuando pasé por ese tramo, pero de día, me pareció ver a un muchacho justo en donde me había detenido la primera vez, junto a la zanja. Me quedé preguntándome lo que eso significaba, si era la misma persona que de día lucía distinto, o si eso tenía algo que ver con lo que me ocurrió el viernes. Me fui así, pensativo, por varios kilómetros, hasta que llegué al preciso punto en donde aquella noche arrollé o creí haber arrollado a alguien. Venía mirando la orilla de la carretera por si encontraba cualquier indicio. Entonces algo que no vi de dónde salió me saltó al paso. Fueron instantes, fracciones de segundo. Algo que no alcanzaba a hacer una persona se paró frente al camión. Era algo borroso, como una sombra, como una silueta que se alcanza a ver solo de reojo. Puse el pie en el freno, pero no lo pisé. Me seguí derecho. Nunca subas extraños a tu vehículo. A mi lado estaba una persona.
No podría decir que era el sujeto de la otra vez porque su cara tenía una herida espantosa, como si alguien lo hubiera arrastrado en el pavimento. Las capas más delgadas de músculo, las que no estaban colgando, tenían piedras adheridas, además de que tenía al descubierto gran parte del cráneo. «Y siempre ándate protegido», dijo mientras señalaba la guantera. No te puedo contar qué llevo guardado en la guantera, pero lo que sí te puedo decir es que este último consejo ya me salvó 2 veces en la carretera. Dos. En el momento en que crucé la frontera y entré a Texas, di un largo suspiro de alivio. Sabía que no muy lejos del borde había una estación de servicio grande. Quería detenerme lo más pronto posible, además de mucha hambre, tenía muchas ganas de orinar. Llegando a la estación me encuentro a 2 policías desviando el tránsito. Todo el sitio está cerrado. No me dejan detenerme. Me dicen que la próxima estación de servicio está como a unos 15 minutos. Me sudó la frente. Eran como las 6 de la tarde. Llevaba 10 horas manejando. De esas 10, las últimas 6 habían sido sin parar. Me alejé de la ciudad y tomé la carretera, pero yo ya no aguantaba. A medio camino encendí las intermitentes y empecé a bajar la velocidad hasta que me detuve completamente. Me bajé con el medidor en la mano, fingiendo que iba a revisarle las llantas al camión. Al dar la vuelta, al ponerme bajo la sombra, entre el tráiler y un vasto pastizal, me llevé la sorpresa de encontrarme con alguien. Era un sujeto que llevaba una gabardina y era alto. Me paralicé cuando vi que se metía la mano por debajo del pantalón para sacar un arma. Me apuntó. Dejé caer el medidor de las llantas, que es un aparato muy parecido a un bat de béisbol. Levanté las manos y empecé a retroceder. 1000 cosas me pasaron por la mente. Como que me había detenido a un lado de donde se estaba realizando una investigación, o que me había topado con alguien que estaba buscando algo y no quería ser interrumpido. Cuando se acercó, pude notar que con lo que ese sujeto me estaba apuntando era una lámpara de mano. Entonces lo que me preocupó fue que se tratara de un agente de policía a reprenderme por haberme detenido en la carretera. Lo bueno es que tenía el medidor de llantas a mis pies. El sujeto levantó la linterna y la encendió. La luz me deslumbró desde el destello inicial, sin embargo, luego sentí que la intensidad se iba haciendo más grande hasta que se volvió cegadora. De un momento a otro la luz se apagó, pero el agente ya no estaba. No creo que haya pasado más de 1 minuto, aunque a mí se me hizo larguísimo. Mi vista tardó unos momentos en recuperarse. Entonces constaté que el agente ya no se encontraba a mis alrededores, y no solo eso, ya estaba completamente oscurecido el cielo, como si se hubiera hecho de noche con un chasquido de dedos. Miré ante mis pies. El bate no estaba conmigo tampoco. No sabía por qué, pero estaba algo aturdido y bastante confundido. Tuve suerte de alcanzar a bajar el cierre porque de repente sentí que ya no me iba a aguantar. Poco a poco me fui incorporando. Noté que había demasiado silencio.
Luego que la sombra que me estaba cubriendo no era la del camión. A mis espaldas había un árbol grande y eso era lo que tapaba la luz. La carretera había desaparecido junto con el tráiler. Fue ese el preciso instante en que me alarmé. Se me revolvió el estómago, el corazón me comenzó a latir muy fuerte y me empezaron a zumbar los oídos. Me robaron el tráiler, fue lo que pensé. Pero no, buscándolo bien, el camión estaba como a unos 50 metros de mí y las llaves yo las tenía en las manos. Caminé hacia allá sin poder entender cómo, dónde, qué. ¿Cómo llegué ahí? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago ahora? Cuando estaba como a unos 10 pasos, el motor se encendió. Luego dio un rugido que terminó con el tronido del cambio a reversa. Miré mis manos y yo ya no tenía las llaves. El camión no tenía conductor y aún así se empezó a mover hacia atrás, a un ritmo bajo, pero que extrañamente pronto me fue difícil seguir. Me sentía muy cansado. Me miré las manos porque sentía algo incómodo en ellas, no solo en el dorso de la mano, sino también en los brazos, en los hombros. El tráiler se detuvo. Como apagó las luces, yo ya no pude seguir revisándome el cuerpo. Allá atrás del camión había algo que daba luz, pero yo desde donde estaba no podía saber qué era. Intenté abrir la cabina, pero esta tenía llave y yo, por más que me las busqué, no las encontré. No creas que no estaba asombrado y asustado por lo que me estaba pasando. De hecho, recuerdo que eran tantas cosas las que estaban sucediendo al mismo tiempo que en más de una ocasión pensé que se trataba de un sueño. Hubiera querido que fuera un sueño, tal vez una pesadilla, pero eso en realidad estaba ocurriendo. En la cabina no había quien lo hubiera podido manejar, una fuerza externa lo hizo. Atrás del camión había una luz blanca, fija. Allá fui a ver de qué se trataba. Tal vez eso me diría algo de dónde me encontraba. No sabía ni qué pensar. ¿Me habría metido con la persona equivocada? ¿Estaría en una base militar? En México tenemos otra clase de problemas. Allá en mi tierra fácilmente hubiera adivinado. El crimen organizado. Allá en Texas no tenía la más mínima idea, pero estaba a punto de descubrirlo. La única luz que iluminaba aquel amplio campo le pertenecía a una estructura que parecía una parada de autobús. Ver eso me hizo cambiar completamente la idea de lo que me estaba pasando. En el radio unas 2 o 3 semanas atrás, en un programa que transmitían de madrugada, llamó una persona para recomendar que si veían casetas o paradas de autobús iluminadas con una luz blanca intensa, que no se les acercaran. Es un programa que se transmite en frecuencia abierta, pero va dirigido a quienes trabajamos en transporte. El tema de ese día en el programa eran los avistamientos de ovnis en la carretera. A la persona que dijo lo de las casetas con luz blanca se le cortó su llamada. No te acerques. Me acerqué con cuidado, buscando en todos lados el peligro de aquella advertencia. La caseta estaba vacía. Efectivamente parecía una parada de autobús, con la excepción de que no tenía ni los asientos ni el mapa de la ruta. Cuando me aseguré de que no había peligro, me acerqué más. Esa luz me ayudó a inspeccionarme el cuerpo y la ropa, a vaciar mis bolsillos para ver si de casualidad sí tenía las llaves.
En el abdomen y en el pecho, además de las manos y los brazos, tenía marcas, algunas marcas de piquetes que venían de 3, pequeños moretones en forma circular, como si me los hubiera hecho un aparato de succión. Inesperadamente sentí vibración en todo el cuerpo, además de un ligero temblor en el suelo y en las paredes. La luz que pendía sobre mi cabeza se hizo muy intensa, pero solo unos segundos, y luego se empezó a alejar. La caseta se levantó con el poder y la fuerza de una nave. Eso era una nave lo que tenía encima de mí. Cuando empezó a subir más rápido, sentí algo que nunca había sentido y no creo algún día volverlo a sentir. Se alzó una nube de polvo que giró alrededor de mí. De un instante a otro, las vibraciones desaparecieron y solo me quedaron zumbando los oídos. Estaba sin aliento. De lo que acababa de ocurrir, solo podía suponer. No tenía para nada claro qué me hicieron, dónde estuve, qué ocurrió dentro de esas 6 horas perdidas. Me tuve que sacudir el polvo, luego pensar en cómo salirme de ahí. Habría silencio absoluto de no ser por el viento y los insectos nocturnos. De pronto, ese silencio fue cortado por una especie de silbido. Algo venía cayendo del cielo. No vi qué era, sino hasta que se estrelló con el cofre. ¿A que no te lo imaginas? Eran las llaves del camión. Tres. Mi cuñado maneja una tolva. Esto es un camión que cuenta con una caja abierta que se usa para llevar material, basura o escombro. En marzo del año pasado lo mandaron a entregar material a Huejotzingo, en Puebla. Algo estaban construyendo por allá, algo grande porque pidieron varios camiones. A mi cuñado lo mandaron de último en una tolva que solo llevaba grava. Salió del almacén como a las 11. La obra empezaba al día siguiente a las 4 de la mañana. Con que él estuviera entregando a las 2 era más que suficiente. No iba cansado ni nada. Como a las 11:40 logró salir de la ciudad. Por el Vive Latino, la salida hacia el oriente estuvo complicada. Tomó la México-Puebla y luego la desviación a Huejotzingo. Este tipo de camiones no necesitan de ayuda para descargar. Unos mecanismos levantan el final de la caja y el material se desliza por su propio peso y se deposita en el suelo. A las 2 de la mañana entregó. Para terminar, le dio al encargado de la obra unas hojas a firmar de que ya había sido entregado el material. Lo hicieron esperar mientras se comunicaban con el ingeniero. Después de un rato le fueron a pedir que si podía ir a recoger el dinero. Mi cuñado le marcó a su jefe habló con el ingeniero y pues sí, que tenía que pasar a recoger el dinero. La cuestión era que la persona que les iba a entregar el dinero estaba en Atlisco, ahí mismo en Puebla, pero como a 1 hora de distancia. Mi cuñado todavía iba bien, le dieron la dirección, él la puso en los mapas de su celular y salió cuanto antes para allá. No sabía qué cantidad le iban a entregar, pero sin importar cuál fuese, eso ya lo tenía nervioso. Para llegar allá tuvo que tomar unos caminos que solo traían un carril de ida y uno de vuelta, pero no estaban divididos. Casualmente venía revisando el reloj. Eran las 3 en punto.
A esa precisa hora se apagó la música que venía escuchando y se cerró la aplicación de los mapas en el celular. Sintió escalofríos y luego se le entumeció el cuello. Sintió un punzante dolor, pero solo momentáneamente. De manera extraña, no supo qué fue lo que se lo provocó. A estas altas horas de la madrugada, mi cuñado todavía no estaba cansado, pero eso que sintió lo puso a dudar. Bajó la velocidad para ver si le volvía a pasar, también para volver a poner la música y la dirección en el mapa. Se distrajo un poco con lo que tenía en las manos. Cuando regresó la vista al frente, se sobresaltó ya que vio que había algo tirado en la carretera, como a unos 20 metros. Más adelante vio que era una persona, una mujer. Estaba cubierta con un velo blanco muy sucio. Se fue acercando, midió el espacio que dejaría entre la persona y el camión para que las luces le permitieran ver de qué manera tenía que ayudar a esa persona. El viento movía el velo mientras el cuerpo yacía inmóvil. Dice mi cuñado que antes de bajarse se persignó, pues todo lo hacía pensar que se trataba de un cuerpo sin vida. Lo primero fue hablar, preguntar si se encontraba bien, en qué podría ayudarle. No hubo respuesta de ningún tipo. Creyó que no era necesario voltear a la persona o intentar ayudarla de otra manera. Regresaría al camión para hablar por teléfono si es que de pura casualidad había red celular. Se detuvo frente a las luces, ya que se quedó pensando en que tal vez tendría que mover el cuerpo de la carretera para que éste no fuera a ocasionar un accidente. Se regresó hacia donde estaba la persona. Se preparó para tomarla de los brazos y arrastrarla. Cuando ya se estaba agachando para hacerlo, las luces del camión se apagaron y se hizo oscuridad total. Lo que vino después fue un grito espantoso. Si a mí de solo escucharlo me dan escalofríos en la espalda, no puedo imaginar cómo se sintió él, pues además del grito, escuchó que alguien se estaba moviendo frente a él. El grito de la Llorona se oía algo lejos. Hacía mucho sentido, ya que como se dice, cuando se oye lejos es porque está cerca. Se alcanzaba a ver un poco de claridad en el horizonte, pero nada de lo que tenía cerca, ni siquiera dónde tenía los pies. Podría haberse echado a correr, pero si terminaba cayendo a un agujero o perdido en medio de la nada, podría haber esperado a que pasara otro carro para que sus luces le iluminaran brevemente los alrededores. De pronto, mi cuñado sintió que algo le pasaba rozando la cara. Era el velo. Alguien se lo estaba colocando encima. Trató de quitárselo, pero unas manos frías luchaban contra él para que se dejara. Pudo escapar agachándose. Tenía el ritmo cardíaco descontrolado, estaba muy asustado y agitado. En el suelo sintió pasto y tierra. Lo que él quería encontrar era el pavimento de la carretera. De pronto dejó de haber oscuridad. Así como se apagaron repentinamente, las luces del camión se volvieron a encender. El cuerpo ya no estaba, pero el velo sí. Flotaba en un mismo punto, como si estuviera cubriendo un cuerpo invisible. Mi cuñado corrió al camión, se subió, lo prendió, se echó en reversa e hizo una maniobra para esquivar eso. No dejó de ponerle atención al velo mientras se hacía para atrás.
Cuando avanzó hacia adelante, el pedazo de tela sucia se soltó y el viento lo hizo volar hacia el lado derecho del camino. Le metió más velocidad con tal de llegar lo más pronto posible. Definitivamente no se iba a regresar a la ciudad por ese mismo camino, y eso lo tranquilizó un poco. Por fin llegó al lugar en donde le iban a entregar el dinero. Afuera, una persona lo estaba esperando. Le abrieron amplios portones de una casa muy grande y le hicieron señas de que llevara el camión hasta el fondo. A un lado de donde se estacionó, había una especie de cobertizo. Ahí un sujeto le dijo que esperara, que en un momento le llevarían el efectivo. Mi cuñado tenía muchas ganas de que le preguntaran cómo había estado el camino, que le dijeran que efectivamente era muy tarde para que él contara lo que le acababa de pasar. Tal vez la gente de ese pueblo conoce bien esa historia. Oiga, ¿nunca ha visto a una mujer portando un velo blanco a mitad de la carretera? Sí, es la Llorona. Dice mi cuñado que se quedó muy serio y espantado. No solo la vio, joven, dijo el sujeto, también se la trajo con usted. En ese momento se escuchó el grito a lo lejos. Mi cuñado se arrimó hacia el guardia. Por suerte, una persona ya venía en su dirección con el paquete que traía el dinero. Ni bien lo subió a la cabina, dio las gracias, se despidió y se fue sin mirar hacia atrás. Próximamente más historias. No olvides mandar tus experiencias a conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.